Sí, Señor, queremos conocerte más. Queremos conocer tu corazón. Y tu corazón es tan bueno, Señor. Hay tanta misericordia para nosotros. Por eso queremos alabarte en esta tarde. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Gracias. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Gracias, Señor, porque eso has hecho con nosotros. Nos has sacado de esos lugares donde estábamos perdidos y en soledad, y nos has traído contigo en tu misericordia. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque eres bueno, porque hemos visto tu brazo de misericordia, de sanidad sobre muchos de la iglesia, Señor. Gracias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Estaremos alegres y confiando en ti. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Qué bueno poder estar juntos y gozarnos, ¿verdad? Alabar al Señor juntos, darle alabanza, cantar juntos. Es bueno estar los hermanos juntos en armonía, aún a través del internet, pero es bueno porque a la misma hora nos conectamos en el mismo espíritu para estar juntos, para alabar al Señor y para aprender más de Él. Y pues tenemos los anuncios y recordemos que las células están por Zoom todavía. Vamos a seguir esperando, vamos a esperar que se calme un poco la pandemia, ¿verdad? De ya no haya tantos contagios. Entonces ya les avisaremos cuándo podremos otra vez tener algunas células presenciales o algunas reuniones como varones, que sigue siendo por Zoom los viernes a las 7, y de verdad les animo a que nos unamos los viernes a las 6 de la mañana en oración. Es importante estar juntos en este tiempo, no nomás clamar cuando tenemos necesidad, tenemos que estar con el Señor en oración todos los días, y qué bueno hacerlo los viernes a las 6 de la mañana. Es de verdad, todo el día estamos gozosos porque pasamos un buen tiempo juntos en oración. Y los sábados los niños a las 12:30 y los jóvenes a las 7, ¿verdad? Así es que esas son las actividades, y ya en septiembre, ya pronto les vamos a decir, ya estamos en septiembre, les vamos a decir cuándo inicia nuestro nuevo discipulado del camino, y los que tomaron el discipulado del camino, pues los que quieren continuar con el discipulado de Iglesia Renovada, eso lo vamos a iniciar en septiembre, quizás como a mediados, les vamos a avisar, ¿verdad? Y pues queremos felicitar a los que cumplen años, y hoy cumple años Emiliano, hijo de Eli, nieto de la hermana Cristi. Dios te bendiga, Emiliano. Y mañana cumple años Cindy Gómez. Feliz cumpleaños, Cindy. Dios te bendiga, y pues si hay alguien más, ahí nos dice quién cumple años en septiembre para felicitarlo. Pues vamos en esta tarde a escuchar la segunda parte de la prédica de madurez espiritual con el pastor David Ormachea. Así es que preste atención, tome ahí su Biblia, su cuaderno para anotar, y de verdad vamos a juntos aprender lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Van a ser influencia. Y en estos días de tanto liberalismo moral, en estos días en que institutos llamados bíblicos están abriendo una puerta de entrada para el feminismo, la ideología de género,
y todos estos conceptos antibíblicos, anticristianos, antibiológicos, y se están haciendo parte de algunos institutos bíblicos en América Latina, así como penetró anteriormente la teología de la liberación. Hoy el peligro más grave que tienen los que están preparándose para el ministerio es entrar a un lugar donde se está enseñando un sincretismo, especialmente en el mundo de la moralidad, mezclando un poco de cristianismo con un poco de humanismo, a cuenta de la compasión y la tolerancia y el amor de Dios, pero definido no bíblicamente, definido por la misma mentalidad carnal que ha influenciado las definiciones de la Iglesia. Esto es lo más sorprendente, queridos, que el mundo se haya dedicado astutamente a definir, redefinir palabras que utilizamos bíblicamente, como compasión, tolerancia, amor, y redefinirlas en base a sus conceptos humanistas, para que toque por lo menos alguna fibra de algún cristiano, y ellos definir lo que significa compasión, y ellos definir lo que significa amor, en vez de que nosotros definamos aquello. Lo triste es que ellos están influenciando algún tipo de institutos bíblicos, y tengo ejemplos específicos de lugares donde, en mi país, los directores han sido formados en universidades católicas en su teología. Primero, maestros con esa misma mentalidad, y de allí nacen estudiantes que tristemente están recién graduados o sin graduarse y ya son los teólogos que aparecen en las redes sociales, atacando a quienes tenemos años de estudio de la palabra, atacando a los grandes héroes de nuestra fe de la Reforma, y aún atacando al apóstol Pablo, creyéndose los nuevos teólogos, en realidad nuevos teólogos, disque evangélicos. Por eso dirigirme a un grupo de personas que están preparándose para ejercer una labor tan importante como esta, es para mí uno de los más grandes privilegios. Me encanta que el tema de ustedes sea la madurez, porque uno puede obtener toda la preparación del mundo y ser un inmaduro. Y un ministro puede ser bien preparado y puede ser un gran motivador, como existen hoy. Puede ser un gran motivador, pero puede ser un inmaduro en su fe, inmaduro en su ética, en sus conductas. Y la gran mayoría de las personas que pierde su empleo no lo pierde por falta de habilidades técnicas, sino por falta de madurez, falta de relaciones interpersonales saludables, por falta de carácter. Los que fracasan en el ministerio no son aquellos necesariamente que no tenían tanta preparación, sino aquellos que no tuvieron tanta madurez. Mi padre no tuvo preparación teológica, lo hizo solo, pero era un hombre inmensamente maduro, que su más grande herencia que me dejó fue un ejemplo de madurez excepcional. Al dirigirme a ustedes, queridos estudiantes o ex estudiantes del centro de estudio, y a todos aquellos que nos están viendo en distintos lugares, debo decirle que vivimos tiempos bien complicados, y esta no es una mera formalidad o una frase por decir, como se ha repetido en tantas ocasiones. Pero quienes examinamos la realidad y a la vez examinamos a la luz de las Escrituras lo que está ocurriendo, y quienes tenemos aquella perspicacia, a quienes Dios nos dio
esa habilidad, aquella agilidad mental, aquel espíritu investigativo, para darnos cuenta de lo que está ocurriendo en detalles y poder hacer conocer a aquellos que están siendo formados y a los ministros y a los creyentes, para que dejen de ser simples creyentes y se conviertan en personas maduras. Aquellos que tenemos esa responsabilidad y a quienes Dios nos ha dado esta habilidad y la hemos desarrollado responsablemente, tenemos que decir la verdad, y la verdad a veces duele. Dios me llamó a una posición que nunca pensé que iba a estar. Siempre pensé en hacer las cosas bien. Tengo un compromiso con la excelencia. Nada de fracaso, nada de mediocridad. Esa debe ser una característica de aquellos que quieren ministrar, especialmente en nuestros tiempos. Así que en este proceso, Dios me ha permitido esta oportunidad, me llevó a este lugar y desde que inicié mi ministerio como joven, como predicador a los 15 años, empecé a hablar de cosas que no se hablaba en mi congregación por mi perspicacia, por mi sentido hábil de detectar cosas ilógicas, un buen sentido común, que entre paréntesis es el menos común de los sentidos de muchas personas en este tiempo, y cuando el sentido común abandona a una persona, muestra su grado de inmadurez. Los maduros tienen un gran sentido común. Sentido común es ver un cuerpo con pene, saber que tiene cromosomas masculinos y pensar que es varón. Sentido común. Pero el sentido común se ha perdido aún dentro de la iglesia. Lo ha desplazado la espiritualización de la vida, y algunos por su disque espiritualidad han perdido su sentido común. Entonces, esto es uno de los momentos más importantes de la vida de ustedes que se están preparando, porque es esencial, queridos, que obtengan no solo el conocimiento, sino también la perspicacia, la sabiduría, el discernimiento. En pocas palabras, la madurez para enfrentar la vida. Desde que comencé mi carrera, el Señor me llevó a esto, no lo elegí. Y comencé en mi mente a cuestionar, no con maldad, nunca he sido maldadoso o malintencionado en mis críticas. La crítica es buena cuando es una crítica que revela la verdad, cuando se hace con amor, con respeto, a veces con fortaleza y firmeza. Pero critiqué el sistema cuando me enseñaban que jugar fútbol era pecado. No encontraba en la lógica que Dios prohíba jugar fútbol. No encontraba en mi lógica que Dios prohíba tener el pelo largo. Puse unas fotos con mi esposita en mi Facebook, porque pensábamos celebrar allí en Guadalajara nuestro 48 aniversario. Estamos a punto de cumplir 50 años de matrimonio y puse algunas fotos allí y me alegra los comentarios de la gente. Me alegra cómo han sido influenciados por la vida de uno, y allí puse una foto cuando teníamos, ella 17 años y yo 21 años, con mis pantalones pata de elefante, mi pelo largo, casi en rebeldía, por la rebeldía no grosera, pero sí mi sentido común, que me llevó a cuestionar cosas de la misma congregación que mi padre pastoreaba. Y así fue mi vida. Empecé a tocar temáticas que eran importantes, que fueron un conflicto para mí, que no tenían lógica, aunque yo no tenía la preparación bíblica, pero me parecían ilógicas.
Así que empecé a cuestionar cosas y mi primer libro, Una puerta llamada divorcio, causó un furor en aquellos legalistas que eran felices recogiendo los diezmos de los divorciados, pero excluyéndolos de toda actividad. Causó el furor de aquellos que paseaban a los ex convictos o aún asesinos. Los paseaban por sus templos para que den su testimonio, pero no a un divorciado, a un ex casado. Por eso escribí mi libro, Una puerta llamada divorcio. Hoy es el texto de estudio en muchos centros de estudios cristianos. Y así mi vida ha sido confrontar situaciones, meterme en la realidad. Me metí en la realidad de la violencia doméstica, la violencia contra el hombre y contra la mujer. Y escribí mi libro Cartas a mi amiga maltratada. Me metí en el abuso infantil. Escribí mi libro Padre o progenitor y cómo disciplinar a mis hijos. Me metí en el mundo de el sufrimiento de los padres y de los hijos por la falta de preparación para enfrentar la adolescencia. Y escribí mi libro Cómo ser padres buenos en un mundo humano, porque me di cuenta de principios que tenía que enseñar, que hijos rebeldes también nacen de padres piadosos y que hijos piadosos también nacen de padres rebeldes. Cuando vi el desenfoque de los jóvenes que nos dieron duro, no al noviazgo, no se puede tener novio, hay que casarse. El noviazgo es pecado o el enamorarse es pecado. Todas aquellas cosas ilógicas me llevaron no a una rebeldía, sino a una investigación más profunda. Y esa investigación más profunda me llevó a cumplir un plan que Dios tenía para mi vida, el cambio de mi vida, de mis conceptos. Por eso escribí Noviazgo con propósito, para ayudar a entender que sí, el noviazgo, de acuerdo a nuestro sistema occidental, no existe en la Biblia, pero existen principios para que el noviazgo sea de cualquier lugar, sea practicado bíblicamente. Cuando enfrenté mis propias tentaciones y todas las preguntas que tenía en mi mente, y veía que solo nos predicaban condenación por los pecados cometidos como joven, me di cuenta que necesitaba orientación y que cuáles eran mis tentaciones a jugar con los sentimientos de alguna chica, a elegir amigos indebidos, a no practicar mi sexualidad de la forma apropiada, a no desarrollarla bíblicamente, caer en pornografía, caer en masturbación. Y escribí mi libro Cartas al joven tentado. Cuando me di cuenta de otras cosas como la vida sexual mal practicada y que no se hablaba, era un tabú hablar de vida sexual, hablar de sexo anal, sexo oral, posiciones, un pecado. Y entonces los cristianos obteniendo su información de fuentes pecaminosas, en vez de obtenerla de la palabra de Dios, de líderes bien preparados, no podemos llevar a la gente a la madurez, manteniéndola en la ignorancia. Por eso nuestro papel como estudiantes de la palabra de Dios es investigar, aprender, para uno empezar un cambio profundo en su vida. Luego, ¿cómo prepararme? Nadie me enseñó para llegar a mi luna de miel, a la boda, al matrimonio preparado. No había cursos prematrimoniales. Las clases prematrimoniales eran reunirse 2, 3 veces, hasta ahora, muchas congregaciones, para ponerse de acuerdo cómo iban a entrar, cómo van a salir, cuándo se dan el beso, cómo van a adornar la iglesia, qué se permite, no pongan cinta scotch por aquí, no se pueden poner tachuelas en las bancas, clavos en las bancas, no se puede tirar arroz dentro de la iglesia, y bueno, vas a entrar aquí, va allá, yo voy a hacer esto. Esa es, en muchos lugares, y era la consejería prematrimonial. Me rebelé también contra aquello y mi sentido común me llevó a pensar que se necesita preparación, que nadie me dio a mí cuando me casé. Por eso escribí mi libro y grabé mi serie de 12 videos para novios con amor.
cuando me di cuenta de los terribles conflictos que existían en las congregaciones debido a esta terrible enseñanza que, así como decían, no se debe predicar sobre sexo, no se debe hablar de sexo en la iglesia, no se debe involucrar a los divorciados, el maltrato no existe dentro de la iglesia, está trayendo, sacando cosas que no existen o que existen y que hay que lidiarlas aquí, que el mundo no sepa esto. Todas aquellas críticas las he vivido. Y luego la otra idea antibíblica, el pastor no debe hablar de política. Yo no sé quién comenzó con aquello, pero no tiene ningún fundamento bíblico. Que el pastor no puede orientar a la gente. Yo tengo no solo el derecho, tengo el deber de orientar. Si tengo la obligación de decirle, no vaya donde un abogado sinvergüenza, yo conozco a ese sinvergüenza. Ese es abogado de narcotraficante, eso es un abogado malvado. Si alguien se va a divorciar de un no cristiano y tengo que decirle, mire, no vaya donde ese abogado. Y puedo darle el nombre de otro abogado. ¿Qué pecado cometí? ¿Qué pecado cometí al decirle a la congregación, no voten por ese político ateo, agnóstico, izquierdista, comunista, antidios, antibiblia, antiética cristiana, antimoralidad, que intentan destruir todo concepto de cristianismo en la sociedad? ¿No tengo el derecho de decir, no voten por ese individuo? No solo tengo el derecho, tengo la obligación. Todavía este pensamiento que yo he compartido causa escozor, causa conflicto. Pero para llegar a ello, escribí 3 libros. El cristiano y la ética bíblica, el cristiano y la vida cívica y el cristiano y la vida política. Todos mis conceptos son bíblicos. La gente que dice no, no tiene fundamento bíblico. Esto para decirle, queridos estudiantes, queridos pastores, queridos cristianos, que lamentablemente en la mayoría de las congregaciones, y le digo esto con completa libertad porque tengo estadísticas, yo he visitado miles de iglesias, he tenido la oportunidad de predicar a millones de personas, he tenido el privilegio de escuchar a miles, y he tenido el privilegio de compartir con pastores, examinar sus congregaciones. Y me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos son inmaduros. Lo más triste, que la mayoría de los líderes que he conocido estadísticamente son inmaduros. ¿Cómo puede existir una congregación madura con líderes inmaduros? Es imposible. Por eso que la temática que vamos a tocar tiene que ver con un área excesivamente importante en la vida de la iglesia. Y es mi deber y el deber suyo, queridos, hablar todo el consejo de Dios. Que nunca nadie le limite a usted diciendo el pastor no debe hablar de esto. ¿Por qué un miembro de la iglesia o por qué un teólogo de las redes sociales le va a decir a uno lo que tiene que hablar o no hablar? ¿Por qué yo me voy a limitar a hablar lo que la gente quiere o no quiere? ¿Por qué yo me voy a dar la libertad de hablar lo que me dé la gana? Tampoco. Por eso tengo que tener una capacidad de investigar bíblicamente y tener personas que nos discipulen a la distancia. Yo he sido discípulo de grandes hombres de Dios. Algunos de ellos nunca he conocido, pero he escuchado. He leído. He elegido lo mejor. De eso se trata el proceso hacia la madurez. Así que como alumnos, como pastores, como cristianos, tenemos que conocer la vida, las demandas de la vida, sabiendo que no solamente es esencial en el proceso de crecimiento a la madurez, como lo vamos a ver,
tener la información apropiada, tener modelos apropiados, tener exhortaciones adecuadas, vivir experiencias dolorosas necesarias, sino que además entender que entran a las iglesias miembros que son problemáticos, que creen que conocen a Dios pero no lo conocen. Algunos vienen inocentemente, pero son personas conflictivas que Satanás las usa para que se metan dentro, para que levanten la mano y acepten a Cristo y crean que con eso son cristianos transformados, nacidos de nuevo, porque levantaron una mano y repitieron 1 minuto de oración. Ese tipo de personas inocentes pero inmaduras, que nunca maduran en la fe. ¿Por qué? Porque nunca han llegado a ser cristianos y a veces se van o se quedan entre nosotros, aunque nunca han sido de nosotros, como dice el apóstol Juan. Pero también están aquellos que se meten subrepticiamente, aquellos que se meten astutamente, que son usados por Satanás para crear conflictos, para dañar la doctrina, para dañar la teología, para dañar la ética, la moral bíblica, para abusar de la gracia, para empezar a comentar cosas que suenan bien, que son motivadoras, pero que no tienen fundamento bíblico apropiado. Queridos estudiantes, por favor, nunca se vayan por un tipo de predicación de motivación personal. Sí, la predicación del Evangelio incluye motivación, pero no tiene que ser el fin de ella. Estaba hace poco escuchando a alguien que está predicando todo. A veces me dedico a escucharlos para ver cuáles son sus conceptos. Pero todo un concepto de mente positiva, que es lo que enseña el mundo. Yo soy un conferencista que no solo doy conferencia dentro de la iglesia, doy fuera de la iglesia también. Y a veces estoy con grandes conferencistas, motivadores no cristianos, algunos ateos, pero que son mejores motivadores que muchos evangélicos. Pero vaya que si uno está allí, uno quiere comprar lo que venden, uno quiere hacer todo lo que hacen, le muestran todo lo que uno puede ser y lo que uno va a alcanzar y que venda y que aquí los distintos niveles y le lavan el cerebro y sale la gente, ¿cierto? Con su paquetito de productos para vender, creyendo que dentro de unos 3 años va a tener un yate, va a tener una casa, bien motivados, pero mal preparados. Bueno, lo mismo ocurre dentro de la iglesia, queridos. Así que estaba escuchando a este famoso motivador, con miles de personas escuchándole, diciendo, tú puedes, si tú tienes un campeón dentro de ti, Dios vino a ti y te hizo un campeón, Él te quitó todo lo malo que tenías, ni siquiera te van a tocar las enfermedades, porque Él llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz. Si tienes enfermedades es porque hay un pecado, hay que sacar el pecado, se va a ir la enfermedad. Y luego de 30 minutos de pensamiento positivo, y si usted no ha conocido a Cristo, levante la mano, repita conmigo esta oración: acepto a Cristo como mi Salvador personal, amén, listo. Claro, tiene un nuevo cristiano. No, tiene un nuevo seguidor, Él. Es por eso, queridos, que ustedes no solamente son encargados de brindarle el conocimiento bíblico esencial, las herramientas bíblicas, para que el niño, el joven, el matrimonio, el blanco, el negro, el indígena, se conduzcan a la madurez, sino que ustedes tienen que ser los primeros que probaron que el curso funciona. Escribí mi libro titulado La madurez, una meta obligada de todo cristiano. Y lo escribí porque soy maduro. La razón por la cual la gente me consulta no es porque salgo en radio o televisión, sino porque hay un consejo maduro. Y me pueden preguntar de sexualidad, me pueden preguntar de conflictos en las relaciones matrimoniales, conflictos con los hijos. Me pueden preguntar cómo desarrollar un sermón, cómo predicar. Me pueden preguntar sobre economía. Tengo una respuesta.
Una respuesta madura. Así que su mundo de preparación, queridos, demanda hoy más que nunca, porque hoy hay jóvenes, hijos de cristianos, algunos de ellos ni siquiera son cristianos, pero asisten a la iglesia porque sus padres los llevan. Pero hay jóvenes cristianos más preparados que sus propios pastores, que tienen una mente más analítica y que están cuestionando, incluso chequeando hechos. Cuando el pastor da una estadística, ellos están preparados para buscarla. Así que en medio de este mundo, nuestro deber es lo que dije, que es el título de mi libro, la madurez meta obligada de todo cristiano. No debe existir un líder inmaduro. Si no sabe manejar sus propios conflictos, ¿cómo puede enseñar a otros a hacerlo? Por eso tenemos que prepararnos, porque vendrán a nuestras congregaciones personas con un mundo, necesidades, llenos de espinas, y tenemos que ayudarles. Porque una espina clavada en el corazón sincero de un cristiano puede impedir dar fruto. Y un cristiano sin fruto es un cristiano que vivirá una vida infructífera, irrealizada. Entonces, llegarán otros que son enemigos. Pero escuche lo que dice. Ayer en mi conferencia en la noche, que sigue esta noche y mañana en la mañana, estoy hablando de los desafíos que tenemos para enfrentar el mundo. Hablé de la situación del mundo. Esta noche hablaré de la situación de la iglesia, nuestra respuesta, el error que han cometido muchos para enfrentar las crisis. Y les hablé de Judas. Pero hoy quiero decirle lo que dijo el apóstol Pablo. Escuche. El apóstol se estaba despidiendo. Tenía que ir a Jerusalén y él dice, no sé lo que me espera allí. Era un tiempo de gran persecución, como tenemos ahora. No, hoy no nos asesinan. Hoy asesinan nuestra fe, nuestra moral, los principios de nuestros hijos. Asesinan la ética bíblica, la moralidad, la doctrina bíblica. En los centros de adoctrinamiento del humanismo, las universidades, escuelas y colegios. El apóstol dice, me voy, el Espíritu Santo me está llevando y sé lo que me espera. Me esperan más problemas, cárcel, sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Escuchó aquello? Querido estudiante, si usted está estudiando para obtener más conocimiento, no ha entendido el llamamiento. Bueno, muchos de los que estudian no han sido llamados. No pierden su tiempo. Están estudiando para vivir una vida extraordinaria. Pero muchos no son llamados al ministerio. Pero mira lo que dice el apóstol. Este es un hombre maduro. Este es un hombre que dice, mire, yo voy a vivir de la mejor manera porque yo tengo una responsabilidad ante Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo como casado voy a vivir mi madurez en mi matrimonio, voy a vivir mi madurez con mis amigos, en cómo manejo mi empresa, cómo manejo mis finanzas. Y dice, mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Para eso está estudiando, ¿no es cierto? No para convertirse en el próximo que manipula con prosperidad para vivir como rico, no para convertirse en el próximo que manipula con milagros. Mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Cuando uno llega a mi edad, tengo 69 años, dentro de
pocas semanas, el 29 de octubre, cumpliré 70 años. 55 de ellos predicando el Evangelio. Por eso me toca esto. La tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otro la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado el reino, volverá a verme. Ahora escuche esto. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Ahora quiero que note por qué. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Ese es un líder maduro. Mi deber es declarar todo lo que Dios quiere que la gente sepa. Y Dios quiere que la gente sepa todo lo que está revelado en la Biblia. No te le encargo. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Eso hace un maduro. Primero a sí mismo. Buen equilibrio, buena vida, buenos principios, buenas respuestas, buenas relaciones, buen ejemplo, buena integridad. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Eso es lo que hace un ministro maduro. Le enseña a la gente cómo enfrentar sus problemas matrimoniales, sus problemas financieros. ¿Tiene el pastor que saberlo todo? No, pero puede designar personas, invitar expertos para que enseñen a la gente. En la orden pastor es supervisar, no saberlo todo. ¿Quién dijo que tenemos que saberlo todo? Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Alimenten y pastoreen a dos cosas. Comprada con su propia sangre, no es nuestra iglesia, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado. El Espíritu Santo. Y dice esto: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Qué real, ¿no es cierto? Cuidado. Recuerden los 3 años que pasé con ustedes. 3 años. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Escuche esto ahora. Y ahora les encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos, para convertirlos en maduros y darles una herencia junto a todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo el consejo de Dios, todo lo que ustedes deben saber. Escuche este principio. Voy a hablar en esta parte de la responsabilidad personal en el proceso hacia la madurez. Su inmadurez o madurez no es responsabilidad de nadie, suya. Escuche este principio, independientemente de la formación que hayamos tenido, y esto pues obviamente los padres han tenido que llevarnos por un proceso, pero lamentablemente no todos los padres lo hicieron, pero independientemente de la formación que hayamos tenido, todo cristiano es responsable de convertirse en una persona madura. Dios ha provisto de todo lo que necesitamos. Y los únicos que viven vidas cristianas en decepción son quienes solo escuchan la verdad, pero no realizan regularmente la debida aplicación. Porque nadie puede madurar sin conocer y aplicar la verdad.
Dios ha dejado todo lo que necesitamos para convertirnos en personas maduras, si no, Él nunca exigiría la madurez, ¿no es cierto? Él nunca demandaría que seamos maduros, que nos dirijamos hacia el mundo de lo que la Biblia allí menciona, perfectos, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es madurez. Si no pudiéramos alcanzarla, o si Él no hubiese provisto lo que es esencial para poder vivir una vida madura y normal, obvio que Él no lo exigiría. Es la persona, escúcheme, responsable final de alcanzar la madurez. Y la vida nos realiza muchas demandas, nos exige relacionarnos con otras personas, con caracteres distintos, temperamentos diferentes, con gustos totalmente diferentes. La vida nos exige que lleguemos a tratos, que cumplamos promesas, que actuemos en trabajos, en distintos lugares y que actuemos con integridad. La vida nos exige que, como somos seres humanos y fallamos, aceptemos nuestros errores para corregirlos, que cumplamos con responsabilidad, que aprendamos a resolver los problemas que enfrentamos. Y nuestro éxito o falla al enfrentar las demandas de la vida demuestra el nivel de madurez que hemos alcanzado y nos trae buenas o malas consecuencias. Hay personas maduras que terminan divorciadas porque dieron todos los pasos para confrontar un serio problema y la otra persona no quiso cambiar. Y hay personas inmaduras que terminan divorciadas, pero lo hicieron por su inmadurez. La esencial aprobación de algunos cursos obligatorios, de eso quiero hablar ahora. Hay cursos obligatorios que nos van conduciendo hacia la madurez. A ver, le voy a hablar del primero. Este es esencial. Esta no es una materia opcional. Si no pasa esta materia, nunca será maduro. Es un curso obligatorio. Lo he titulado El desarrollo bíblico sistemático del temor a Dios. El desarrollo bíblico sistemático del temor a Dios. Le va a sonar extraño. Porque las personas creen que automáticamente van a temer a Dios. Sí, Dios nos busca, Él nos llama. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y los muertos no buscan a Dios. Él nos buscó a nosotros. Los muertos no producen fe. Él produjo aquello en nosotros. Y por eso somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios hoy, nosotros podemos pensar que en forma automática vamos a ir desarrollando nuestro temor. No, no es automático. El temor a Dios tenemos que desarrollarlo. Tenemos que saber cómo se consigue. No es un asunto aceptar a Cristo y recibió temor. Tenemos que desarrollarlo, ese es nuestro deber. Pero escuche lo siguiente. El principio de la sabiduría, dice, es decir, el inicio del camino para que una persona se convierta en madura, es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Yo he hecho la prueba de preguntar, cuando he estado enseñando sobre la temática del temor a Dios, ¿cuántos de los que asisten temen a Dios? Y hay miles temen a Dios. No es verdad. Le puedo preguntar a usted, ¿tiene temor de Dios? La gran mayoría de los cristianos me va a decir sí. Pero me encanta poner ejemplos para que la gente comprenda un poquito estos conceptos que son tan profundos que la gente lanza declaraciones pero no los entiende. Predicamos sobre el temor a Dios y la gente cree que teme a Dios, porque tiene una sensación de miedo por lo que Dios puede hacer o no hacer. Pero si yo le pregunto, ¿tiene temor a Dios? Y me dice sí. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es aquella sensación que experimento, aquel
aquella relación que tengo de intimidad con Dios, que llego a ser tan cercano a Dios, me interesa tanto Dios, amo tanto a Dios, conozco tanto de Dios, me interesa tanto lo que piensa, que llego a ser íntimo con Él. Lo dice el apóstol, ¿recuerda? Dice el apóstol Pablo, lo único que yo quiero es conocerlo tan íntimamente, en su muerte, en su resurrección, quiero conocer a Dios. Y dice, nada de lo demás me importa, todo lo demás es basura. Yo quiero conocerlo. Es tener en mente y tomar la determinación de que independientemente de todo lo que los demás piensen, yo voy a ser cercano con Dios. Lo voy a tomar en serio, me va a importar lo que dice. Cuando voy a hablar, me va a importar lo que Él dice. Cuando voy a enfrentar un problema, me va a importar lo que Él dice. Cuando voy a tener mi vida sexual, me va a importar lo que Él dice. Por lo tanto, tengo que conocer a Dios, de Dios, lo que Él dice, lo que Él siente, lo que Él piensa, lo que Él prohíbe, lo que Él acepta. El temor a Dios resulta de que yo sea tan íntimo con Él, que llegue al momento en que a mí me duela lo que sé que a mi Dios le duele. Hay una diferencia. Que yo llegue al momento en que sepa lo que le duele a Dios. No dije eso. Que llegue el momento en que soy tan íntimo, que he estudiado, que he pasado 1 año, 2 años, 3 años estudiando Biblia, y que llegue a ser tan íntimo con, este es mi Dios, conoce todo, es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Este es mi Dios, está en todo lugar. No puedo ser hipócrita de portarme bien acá y maltratar a mi esposa, a mis hijos. Dios está presente. Y me convierto en una persona tan cercana, tan íntima, que a mí me duele cuando llego a hacer algo que le duele a Dios. Y yo me alegro cuando llego a hacer algo que le alegra a mi Dios. Esa relación de intimidad con el Todopoderoso. Yo tengo un libro que se llama Ejercicios para la Piedad. Disciplinas que nos permiten vivir piadosamente. Así que mediante la práctica de estas disciplinas, disciplina es algo que yo determino practicar tan regularmente, tan efectivamente, que mañana voy a poder hacer algo que hoy no puedo hacer. Recuerdo que un amigo, estábamos sentados conversando y estaba tan gordo que no pudo abrocharse los zapatos, acordonarse los zapatos, no sé cómo dicen. Y entonces le digo, me dice, ¿puedes abrocharme? ¿Puedes amarrarme los zapatos? Digo, oye, ¿qué te pasa? No puedes ni siquiera hacer eso. Eres un irresponsable. ¿Tienes alguna enfermedad? No, dice, me encanta comer. Digo, tienes que cambiar. No, dice, ¿pero qué hago? Oh, sencillo y complicado. Disciplina. Disciplina para comer lo que debes, a las horas que debes, las cantidades que debes. Disciplina para hacer ejercicio. Dice, no, es que yo he tratado de hacer ejercicio. Digo, no, ¿qué quieres? Le digo, ponte de pie. Se puso de pie. Le dije, trata de tocarte los zapatos. Pues llegó así. Ahí quedó. Baja más. No puedo. Ah, bueno, eso es disciplina. Que de aquí a 3 meses, 4 meses, hagas tanto ese movimiento, te nutras tan bien, siga las indicaciones del médico, que poco a poco vayas bajando. Disciplina es que mañana podamos hacer lo que hoy no podemos hacer mediante prácticas sistemáticas, regulares. El temor a Dios tengo que desarrollarlo, querido. Tengo que empezar a poner en mi mente
que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que tengo que conocer a Dios. Yo no puedo temer a un Dios que no conozco, ¿no es cierto? ¿Por qué un niño no le teme al fuego? Porque no lo conoce. El día que se queme lo va a entender. Tengo que conocerlo, tengo que estudiarlo, pero tengo que estudiarlo con la intención de aprender, porque si usted estudia el fuego y no quiere aprender, lo va a tocar. Pero si yo lo convenzo de que el fuego quema y usted quiere tocar un poquito y siente el calor, es diferente. Tienen que empezar a probar a Dios. Tiene que empezar a meterse en su mente de que Dios está en todo lugar. Mire, ¿teme a Dios una persona que ve películas pornográficas? Predica bien, canta bien, ora bien, enseña bien, todos lo quieren en la iglesia. ¿Tiene temor a Dios? No. ¿Por qué no lleva las películas pornográficas a la iglesia y las exhibe ante todos? ¿O por qué no se masturba frente a toda la congregación? ¿Por qué? ¿Por qué no maltrata a su marido en la iglesia como lo hace en la casa? ¿Por qué? Porque tiene temor a la gente, tienen temor al que dirán, tienen temor a los líderes de la iglesia, que están en ese lugar donde ellos están, pero no tienen temor a Dios que está en todo lugar donde ellos están. Así que por eso le digo que la persona no puede ser sabia sin temer a Dios. ¿Cómo va a ser sabio alguien que es un buen músico de la iglesia, que toca bien la guitarra y toca bien a la novia, que tiene una relación con Dios y tiene relaciones sexuales con su novia? ¿Cómo va a tener temor a Dios? ¿Cómo va a ser sabio? Usted me va a decir que es sabio porque canta bien, porque predica bien. Me va a decir que es sabio. No, no es sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No voy a demorar más en esto porque es todo un tema de estudio. Entre paréntesis, que sería excelente que ustedes, los que van a ser o son siervos de Dios, lo estudien bien. Solo les recuerdo algo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, déjenme, tolérenme un poquito de locura, dice. Voy a hablarle como loco, así que vayan conmigo. Pero quiero abrir mi corazón. Y quiero abrir mi corazón porque, ¿saben qué? Yo los casé con Cristo. Yo les prediqué el Evangelio. Ustedes conocieron el Evangelio, conocieron la palabra de Dios, se convirtieron en hijos de Dios. Y ahora están casados con Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, están desposados. Yo los puse en contacto. Y ahora os celo con celo de Dios. ¿Cuál era el temor? Si yo tengo temor. Rara vez usted no escucha que el apóstol Pablo mencione esa palabra después de todo lo que pasó. Pero aquí lo dice, yo tengo temor porque os celo con celo de Dios. No es que tengo celo de vosotros, tengo celo de lo que ustedes están haciendo con Dios. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo atrapados por distintos sistemas de pensamiento. Al punto de esto les dice. Miren, recuerden a Adán y Eva. Adán y Eva fueron engañados en sus sentidos. Satanás los convenció a Eva que Dios no era lo que era. Algunos cristianos tienen ese pensamiento. Dios no es para ellos lo que es. Para ellos no tienen el Dios de la Biblia, tienen el Dios de su imaginación. No puede ser que un cristiano piense que puede hacer lo correcto en público y lo pecaminoso solo. Entonces Dios para usted no es lo que Dios dice ser, lo que la Biblia dice que es Dios.
¿O no le interesa que Dios sea omnisciente, omnipresente, omnipotente? No le interesa. Entonces, si usted no desarrolla ese temor, les dice el apóstol, Adán y Eva fueron engañados. Satanás le hizo creer que Dios los estaba engañando. No, no te va a ir tan mal, hombre. Si lo que Dios quiere es coartar tu libertad, cuando tú puedes ser como Dios y tú elegir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú en tu mente puedes elegir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, si tienes que ver películas pornográficas, tú lo decides, hombre. ¿Qué te vas a meter en lo que Dios dice? Por eso el apóstol Pablo dice, tengo temor que así como Satanás engañó, tocó los sentidos de Adán y Eva, así también os engañe a vosotros y pierdan ese celo por Dios, ese amor por Dios. ¿Recuerda la declaración divina para la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Ustedes lo tienen todo, saben luchar contra la mentira, defienden el evangelio, sirven, adoran, tienen todo. Solo una cosa, perdieron. ¿Qué perdieron? Su primer amor. ¿Qué es eso? Es esta intimidad con Dios. Así que el curso obligatorio de aquellos que quieren convertirse en maduros es el desarrollo bíblico sistemático del temor a Dios. No tengo más tiempo para quedarme allí, voy a tratar de avanzar un poquito más. ¿Qué otro curso fundamental? ¿Cómo Dios nos enseña en este proceso hacia la madurez? El segundo curso fundamental es el desarrollo de resiliencia en las pruebas y sufrimientos. Cuando yo conozco a Dios, yo conozco a un Dios soberano. Vamos a hablar de eso esta noche. Un Dios que permite todo lo que ocurre, inclusive el COVID-19. Es un Dios que permite todo lo que ocurre. Si Él no permitiera, no existiría. Pero tenemos un Dios que permite todo y tenemos un Dios que provoca ciertas cosas. Es soberano. En su soberanía, en su providencia, Dios puede utilizar todo para nuestro bien. A los que Dios aman todas las cosas le ayudan a bien. Por lo tanto, Dios ha determinado que hay cosas hay todo lo que todo lo que Dios permite y todo lo que Él provoca tiene para nosotros alguna lección. Es para nuestro bien. Así que un curso fundamental es el desarrollo de resiliencia en las pruebas y sufrimientos. El sufrimiento, las pruebas que experimentamos, aquellos que han llegado a ser creyentes y que llegaron al Evangelio y todavía no son cristianos, les va a llevar la prueba, el sufrimiento, a cuestionarse, a ver qué soy o no soy hijo de Dios. Y tal vez lleguen a decir lo que dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora te conozco. Así que Dios permite o provoca. Santiago dice que podemos ser perfectos y cabales, es decir, que el resultado de seguir las instrucciones divinas en medio de las pruebas y sufrimientos, seguir las instrucciones divinas en medio del sufrimiento. ¿Qué permitió Dios en este tiempo, queridos? Que aquellos que trabajaba la esposa, trabajaba el marido, los hijos quedaban con la suegra, con la abuela, los hijos quedaban con una niñera o quedaban en un jardín de infantes, que pasaban, ¿cierto?, 8 horas en el trabajo ambos y luego unos cultos en la iglesia en la noche, cansados, para que no moleste el niño un celular para que juegue, y la esposa ocupada por acá, unas peleas por aquí, otras por allá, todos ocupados. Y Dios permitió, y tal vez para algunos provocó, que estén todos en una casa.
y que pase 24/7 al lado de su marido, 24/7 al lado de su esposa, 24/7 al lado de sus hijos. El resultado de seguir las instrucciones divinas nos permite pasar por la crisis y desarrollar resiliencia, que es la capacidad de ser estirados al máximo y pasar por el sufrimiento, la prueba, pero salir mejor de ella. Aprendí lecciones. Soy mejor persona. Yo soy mejor persona después de todo y en medio de todo lo que estamos viviendo. Soy mejor predicador. Estoy mucho más sensible ahora que antes. Soy más preparado, no sabe cuánto he estudiado. Si hubiera tenido dinero, si un millonario me hubiera dicho, pastor, le pago este curso, estaría estudiando otro doctorado. No tengo dinero para pagarlo. Aprendí a utilizar las redes sociales de mejor manera. Mi economía pude subsistir por los ahorros. Santiago dice que podemos ser perfectos y cabales, es decir, que el resultado de seguir las instrucciones divinas y vivir en medio de todas estas circunstancias, sometidos a los principios divinos, nos garantiza que aun después de pasar las pruebas y los sufrimientos, al actuar con paciencia, al seguir las instrucciones de Dios, nos vamos convirtiendo en personas perfectas, maduras, cabales, es decir, completos, íntegros, rectos. Por eso Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces algunos toman esta última parte y dicen, Señor, mándame sabiduría, mándame sabiduría. Y eso es una parte. Pero sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Llevamos 2 cursos. No puedo explicarle todo el pensum divino, pero veamos otro curso más. Un curso inevitable. La aceptación alegre de la instrucción y amonestación de líderes sabios. La aceptación alegre de la instrucción y amonestación de líderes sabios. Dios no nos llamó para ser solitarios, llaneros solitarios. No. Dios no nos llamó para ser Superman. Hasta Superman lo mataron. Llanero solitario tenía a su toro al lado. Dios no nos llamó para ser llaneros solitarios. Aún más. Dios no nos llamó para que cada cristiano tenga el atrevimiento de creer que por la ayuda del Espíritu Santo exclusivamente, y Dios lo puede hacer y lo hace en determinadas ocasiones, y son excepcionales. Si alguien no tiene en algún lugar, solo por allá quien le enseña el Espíritu Santo va a trabajar en su vida. Pero el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida en lo que estamos con posibilidad de aprender, de entrenarnos, para traernos al recuerdo las cosas que hemos aprendido. La amonestación es esencial. Yo necesito, y todo cristiano necesita, de un líder íntegro, sabio, bien preparado, que ha estudiado interpretación, que sabe interpretar la palabra, que sabe estudiarla, que se dedica a tratar de entender lo que Dios quiere que diga de la palabra y no lo que Él quiere decir de la palabra de Dios. Que no toma los textos fuera de su contexto, que comprende que todo texto es parte de la revelación bíblica, todo versículo es parte de la revelación bíblica, pero ningún versículo es toda la revelación. Así que tengo que entender todo el consejo de Dios para llegar a conceptos apropiados.
ese tipo de hombres es indispensable. No sea un llanero solitario. Me encanta la actitud de Ángel. Él podría estar solo pastoreando como le da la gana, pero él determinó estar sujeto a personas como yo. Esto no lo hace cualquiera, queridos. Pablo dice a los colosenses que él anuncia la palabra de Dios, él la enseña, él cumple el ministerio que le fue entregado. Y no de aquí está lo importante, porque la palabra de Dios dice que las escrituras, dice, Pablo le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Note el fin, a fin o con el propósito que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Se necesita la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no leída. Queridos, yo hago un devocional. Visiten mi página. Yo hago un devocional bien conciso, resumido. Se llama transformación. Cómo transformar su vida en un año, un día a la vez. Si usted va aplicando eso, su vida va a ser transformada. Pero aplicando, no leyendo. Si usted va aplicando la palabra de Dios, su vida va a ser transformada, porque es palabra de Dios. Pero fue entregada por alguien, por eso el apóstol dice que Dios entregó dones a los hombres y llamó a los hombres, entregó ministerios, dones, a unos de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Note cuál es el fin. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Muy bien, hermanos. Dice el apóstol Pablo, escribió en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué palabra acerca de la madurez hemos escuchado, ¿verdad? Es una palabra muy, muy importante. Recuerde que el conocimiento es usado por el Espíritu Santo para llevarnos a tener entendimiento, y ya lo que resta para nosotros es obediencia, ¿verdad? Que esta palabra que hemos escuchado nosotros la podamos obedecer en eso que el Espíritu Santo nos habló en esta noche, ¿verdad? A cada quien algo, lo que nos haya enseñado el Señor, podamos obedecerlo y llevarlo a nuestra vida diaria. Pues vamos a orar y para despedirnos y darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, en esta noche por este tiempo en el que pudimos estar conectados, reunidos en tu nombre. Pedimos que esta palabra, Señor, se haga rema en nosotros, se haga una realidad en nosotros, Señor, a través de nuestra obediencia. Gracias porque sabemos que a cada uno, Señor, nos hablaste en diferentes formas. Y gracias, Señor, porque podemos estar reunidos a través de este medio. Te pedimos por cada joven, niño, adulto que pudo escuchar esta palabra, y te pedimos que nos guardes. Guarda a tu iglesia, Señor, guárdanos de todo contagio y que sigamos haciendo tu voluntad, Señor, para que podamos honrarte y temerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga y estamos en contacto. Nos vemos viernes 6 de la mañana, oración, y varones en la tarde.